Programación 6.3. Video final. Este proyecto pertenece a la clase Introducción a la Programación dirigida por el profesor Osiel Rendón. El punto principal de este proyecto es generar un dispositivo que ayude a gestionar el tiempo de forma eficiente mediante alarmas silenciosas. Se espera que el proyecto, además de funcional, sea fácil de manipular por cualquier usuario principiante de Arduino. A continuación, continuaré con la explicación del código. Por el momento omitiré toda la parte que tenga que ver respecto a comentarios, pues el punto principal de esta explicación es que yo realice las explicaciones. De esta forma, lo primero que hacemos es incluir tres librerías: librería Liquid Crystal, librería Wire y librería Timer1. La librería Liquid Crystal I2C se utiliza para controlar la pantalla LCD 16x2 con un módulo I2C integrado. La librería Wire se utiliza también para la comunicación con el I2C, ya que es una librería que nos activa el bus de transmisión de datos. La librería Timer1 se utiliza para generar una interrupción cada un segundo durante todo el programa, aunque esto lo veremos más adelante. Posterior a ello, definimos la pantalla LCD y creamos un struct. Es un conjunto de otro tipo de variables en el cual todas se juntan en un mismo tipo para luego poder crear variables de este tipo de variables, en este caso variables de tipo alarma. Posterior a ello, creamos valores enteros para horas, minutos y segundos, con la diferencia de que los segundos son volátiles, ya que estos estarán en constante rozamiento con la interrupción de la librería Timer1 y así evitamos problemas. Lo mismo con la variable actualizar. También definimos la variable motor para el motor de vibración y el pin en el que estará ubicado. Después de ello, creamos una cadena de texto que se utilizará más adelante para guardar el formato y, como mencioné antes, creamos una variable alarma del tipo de nuestra estructura. En este caso, un array llamado alarmas número con 3 posibles posiciones. Ahora sí, comenzamos el programa que solamente se repite una vez, void setup. Iniciamos primero la comunicación serial a 9600 baudios. Después de ello, inicializamos la librería Wire y preparamos todo lo relacionado a la pantalla LCD. Primero definiendo sus dimensiones, luego limpiándola y por último encendiendo la retroiluminación. Después se define el motor de vibración como una salida y se inicializa un timer que se ejecutará cada segundo. Luego se establece que cada segundo se generará una interrupción que llamará a la función rabance. La función rabance aumentará la variable segundos, que, como ya vimos, esto sucederá cada vez que se genera una interrupción y las interrupciones son cada segundo. De esta forma podemos cuantificar exactamente el paso del tiempo. Y después se cambia el valor de actualizar, la variable volátil booleana que teníamos, a verdadero. Esto lo veremos más adelante. Continuamos con el void loop, el programa que se repite en bucle. Lo primero que se hace es verificar si hay información dentro del buffer de entrada. Si existe esta información, se guardará en el string activar alarma y este se comparará con la palabra configurar. En caso de que el string activar alarma sea igual a configurar, pasaremos a una parte en la que configuraremos las alarmas. Esto gracias a un switch case en el que si tú ingresas una letra, ya sea A, B o C, elegirás una alarma, ya sea 0, 1 o 2. Y posteriormente configurar las horas, los minutos y el mensaje que quieres que suene con la alarma. En caso de que el string activar alarma sea igual a hora en vez de configuración, configurarás únicamente la hora del reloj. Continuamos con la parte más importante del proyecto, pues es aquella que tiene que ver con el mostrar las cosas en la pantalla LCD y el activar o comprobar si la alarma está activa. Primero se comprueba si actualizar es true. Como recordarán, actualizar es una variable booleana volátil que nosotros estamos manejando a través del array_avance. Lo que hace esta función es que cada segundo ejecuta lo que está dentro de estas llaves. Como ya mencionamos antes, aumenta los segundos en una unidad y actualizar pasa a ser true. ¿Qué significa que actualizar pasa a ser true? Bueno, que van a suceder todas las cosas dentro de este if. Y bien, ¿qué es lo que sucede? Primero se llama a la función reloj. Lo que hace la función reloj es definir cuáles son los valores para cada variable. Tanto establecer límites, como en el caso de segundos módulo de 60, para que la variable segundos nunca pueda ser 60 y siempre se encuentre entre 0 y 59. Y
también establecer valores para unidades más grandes, como por ejemplo minutos más igual segundos entre 60, lo que nos dice que minutos va a ser igual a minutos más segundos entre 60, lo que significa que minutos va a ser su propio valor sumado a 1 cada vez que segundos llegue a 60. Lo mismo pasa con horas y minutos, con el límite para minutos y con el límite para horas. Después de ello, se limpia la pantalla LCD, se sitúa el cursor en una de las esquinas en 00, se imprime D.G. y después se mueve de nuevo el cursor a 8,0. Esto dejando el cursor aproximadamente a mitad de la pantalla en la primera columna. Después utilizamos la función sprintf para dar formato a nuestro texto. Texto, como recordarán, es una cadena de 10 caracteres que creamos al inicio y la vamos a utilizar para guardar este formato. El formato en sprintf se define de esta forma, lo que quiere decir que es que vamos a escribir dos números enteros y cuando solamente haya uno se va a rellenar con un 0. Después se van a escribir dos puntos y pasará a ser el mismo formato, dos puntos y el mismo formato. Y lo que llenará esos dos números primero será horas, después será minutos y por último será segundos. Después de ello mostramos el texto con el formato en 0,8. Si hay alguna alarma encendida se va a imprimir en la pantalla LCD ON y de lo contrario se va a imprimir OFF. Por último, se utiliza un ciclo for para comprobar si hay alarmas que sean iguales exactamente a la hora actual. En este caso, utilizando una variable i para 3 iteraciones y que aumente 1 en cada iteración, siendo de esta forma que pasará por alarma 0, por alarma 1 y por alarma 2. Y en caso de que si alguna de estas alarmas sea igual a horas y minutos y los segundos también sean iguales a 0, primero se reiniciarán los valores de dicha alarma para que se pueda ser utilizada después. Luego se limpiará la pantalla LCD, se situará el cursor en el punto 00, en la esquina mostrada antes, y se mostrará el mensaje de dicha alarma. Hay que tener en cuenta que nosotros no borramos el mensaje, borramos solamente las variables correspondientes a horas, minutos y la variable booleana encendida. Pero la variable correspondiente al mensaje dentro del array alarmas número no es borrada. Solamente se sobreescribirá la próxima vez que se configure una alarma en esa posición. Ahora se utiliza otro ciclo for, pero bastante más sencillo, para encender el motor y para apagarlo, con una diferencia de un segundo. También se muestra en la pantalla serial un mensaje para estar seguros de que está sucediendo en caso de que el motor se desconecte. Después de todo, al final se cambia el valor de la volátil booleana actualizar a false. Esto se hace para que el programa no esté ejecutando constantemente todas estas líneas y solo las ejecute cada vez que el actualizar sea true, que como vimos es cada segundo. Y de esta forma nos evitamos problemas con la pantalla LCD por estar refrescando constantemente un número que es completamente igual y evitamos parpadeos. Demostración. Ahora estamos viendo el proyecto en funcionamiento. Para poder explicar el funcionamiento correctamente estoy utilizando un Arduino Uno, aunque para el uso cotidiano debería ser un Arduino Nano. También he desmontado el proyecto para que se puedan ver fácilmente las conexiones y los componentes. Y además, para demostrar la fácil manipulación de este, utilizaré solamente un celular para así establecer las alarmas por medio de Arduino Droid. Como había mencionado antes, estoy utilizando un Arduino Uno para así facilitar las conexiones. Está alimentado de momento por una power bank mientras utilizo el celular para grabar este video y por lo tanto la pantalla LCD estará funcionando únicamente como contador, ya que no tiene un puerto serial que le esté mandando información para configurarse. Además de la pantalla LCD también se encuentra conectado el motor de vibración y vamos a realizar un ejercicio en el cual configuraremos una alarma para tomar una pastilla a las 4:03 de la tarde. Primero configuramos el alarma. Posteriormente configuramos las horas y minutos del reloj. Y una vez realizado eso, dejamos el mensaje, que el mensaje será pastilla. Ahora bien, pasamos a capturar cómo es que funciona el proyecto en la vida real y mostramos principalmente la LCD.
Ahora, dentro del código, me gustaría expresar los problemas que he encontrado al realizar este proyecto. Creo que uno de los principales problemas que se puede notar en mi código es este while, ya que este while debería ser eh, un negado. Tendría que negar si serial available está disponible para así hacer un bucle en el que no suceda nada y espere. Pero al hacer eso se bloqueaba el programa por completo, ya que una vez terminaba la primera vuelta, volvía y se quedaba dentro de ese bucle para siempre. Mi solución para ello fue invertir el funcionamiento, haciendo que en vez a que espere a que haya datos para que salga del bucle, entre en el bucle cada vez que haya datos. Y de esta forma el proyecto ha funcionado de forma correcta durante bastante tiempo. Creo que otro de los problemas y uno de los más grandes ha sido documentar este proyecto, ya que inicié el proyecto antes de iniciar la documentación, así que para el momento en el que tuve que documentarlo me di cuenta de que varias de las cosas que tenía que optimizar ya estaban hechas y no tenía una comparación respecto al antes y después, ya que para mí siempre fue el después, como en el caso de las librerías, ya que inicié teniendo una pantalla LCD desde el inicio y no puedo comprar cómo es mi proyecto sin una librería, ya que desde un principio está planteado con la librería. Además, otro de los problemas ha sido adaptar este proyecto, ya que originalmente este tipo de proyectos, por que investigué, se utiliza con botones para configurar horas y minutos, pero me pareció que lo haría mucho más complicado y poco portátil, por lo que lo cambié al monitor serial, lo que me lleva también a la conclusión, y es la posible mejora o expansión de este proyecto. Por concluir un poco con mi proyecto, considero que es funcional y que para ciertas ocasiones puede ser muy útil, pero también reconozco que tiene ciertas deficiencias que pueden ser solucionadas fácilmente, como el número de alarmas, pero también deficiencias mucho más grandes, como el tamaño que ocupa el hardware. Quizás una de las modificaciones a futuro más importantes que pueda hacer es cambiar la pantalla LCD y 2C por una pantalla OLED. También he pensado en la manera de configurar, ya que como mencioné antes, al inicio era por medio de botones, luego se transformó ahora en una configuración mediante la pantalla serial, pero creo que para usuarios que no conozcan acerca de Arduino sería muy complicado su manejo, y es por ello que he estado pensando en cambiar mi proyecto a la placa de desarrollo ESP32 y así aprovechar las conexiones Wi-Fi para ya sea controlarlo mediante un formulario de Google o controlarlo mediante un bot de WhatsApp incluso. Sin nada más que añadir y tras haber presentado por completo el proyecto, me despido y muchas gracias.